Muy bien. ¿Estamos? Bueno, tengo la alegría de poder anunciar el comienzo de un ciclo nuevo. Es una serie de entrevistas que estaremos realizando a distintas personas con distintos saberes, con distintos modos de comunicarlo, de transmitirlo. En principio, la justicia climática será como el rayo que atraviese estas conversaciones. Y la verdad es que la persona invitada para el día de hoy es una mujer que tengo ganas de entrevistar, de conversar, de charlar hace mucho tiempo, porque tiene muchos saberes. Algunos son más fáciles de entender, otros son más complejos, pero lo cierto es que a quien tengo enfrente es a la doctora Ana María Vara. Las presentaciones las pueden leer abajo en YouTube. Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Cruz. Bienvenida. Me entusiasma mucho este intercambio porque me parece que, por lo menos en el nicho donde sabemos que estas entrevistas serán vistas, que es el ambientalismo, entre activistas, personas involucradas con los conflictos socioambientales, cada vez que hablamos de la ciencia, es como un estandarte bastante fuerte que tenemos en el ambientalismo. En el 2019 se la levantó mucho, ¿no? Con el informe del IPCC que resonó entre la juventud. Eso llega desde las bases hacia arriba, a los tomadores de decisiones. Y la ciencia se volvió como una herramienta muy fuerte, ¿no? Pero también, digamos, la ciencia es mucho más que eso, que un informe, y se encuentra en muchos espacios, en muchos lugares, en muchos lados. Hay una ciencia, hay ciencias. ¿Cómo podemos empezar a desarmar ese concepto que parece como tan homogéneo? Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. Sí, hay ciencias, claramente. Y en cierto modo lo que comentás del IPCC, que pasó a convertirse de alguna manera en un panel muy reconocido a nivel internacional por activistas, por gobiernos, por organismos internacionales, en relación con lo ambiental es casi lo opuesto a lo que solemos ver en términos de el volumen de conocimiento científico que se produce. En relación con cambio climático, el volumen de conocimiento científico producido está del lado de reconocer el origen antropogénico, la urgencia y la necesidad de responder. En general, en relación con los conflictos socioambientales o controversias socioambientales, que es la terminología que yo uso más habitualmente por la línea de trabajo que sigo, en general el conocimiento, el mayor volumen de conocimiento suele estar producido del lado de quienes proponen proyectos que luego son resistidos, con lo cual la balanza ahí cae del lado de la ciencia que no se preocupa tanto por el ambiente, de alguna manera. Así que el argumento por apoyémonos en la ciencia en relación con el IPCC es fantástico, pero muchas veces en las controversias en el territorio, los activistas vienen a denunciar que la ciencia que se produjo no está del todo buena, no está completa. En ese sentido, con estas controversias, ¿te estás refiriendo a cuestiones, por ejemplo, extractivistas? ¿Te referís, no sé, a la megaminería? ¿Te referís a la aplicación de herbicidas agroquímicos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esas controversias? Exactamente, de ese tipo de fenómenos, de grandes proyectos de explotación de recursos naturales o de instalaciones que son intrínsecamente riesgosas, como puede ser una central nuclear, una represa hidroeléctrica, una fábrica de alcohol, un vertedero de basura, instalaciones que tienen riesgo intrínseco, digamos. ¿Y ahí qué es lo que aparece la ciencia? ¿De qué manera? Digamos, ¿a través de un estudio de impacto ambiental o de qué modo? Por ejemplo, a través de un estudio de impacto ambiental hecho de acuerdo a requerimientos que quienes se sienten afectados por esos proyectos consideran que no son suficientes, que hay un montón de elementos que no se han tenido en cuenta, y entonces vienen a decir: esa ciencia es incompleta, esa ciencia no da cuenta de todo lo que puede estar pasando aquí. Claro, porque hay algo muy curioso que en general la negativa frente a este tipo de actividades está vinculada con que lo que falta no considera el impacto negativo que pueda producir en las comunidades o en bienes comunes, bienes naturales comunes, ya sea como el agua o el mismo suelo, a veces fuente de vida de la producción de muchas de esas comunidades. ¿Por qué tiene este modus operandi? Primero, ¿lo podemos tomar como una gran verdad este tipo de resistencia de las comunidades? Digamos, podemos decir, estas comunidades lo que están diciendo es correcto. Sé que es difícil de responder, pero esto porque también aparecen mucho los discursos que en general vienen mucho más alineados con narrativas vinculadas con la producción, con el desarrollo, que tratan de
a estas comunidades o que las tratan de falopa cuando se las denota por ahí con un poquito más de lunfardo. Y yo lo que me pregunto es, ¿no merece ser atendido ese cuestionamiento de las comunidades? En primer lugar, digamos, vos podés decir muy bien, ¿es correcto, no es correcto? En todo caso, seguramente es legítimo, porque si son las comunidades eventualmente afectadas, perdón que se me caen los auriculares, los vamos a sostener. Podés sacártelos también si querés. Si me dan permiso, prefiero. Gracias. Te voy a acompañar y me los voy a sacar también. Para mostrar qué hermosas orejas tenemos. Decía, a priori no podemos reconocer si es correcto o no es correcto, porque hay una cosa muy importante, que es que en realidad las comunidades no tienen el conocimiento para demostrar que su preocupación tiene fundamento. Lo que tienen son sospechas, preocupaciones. Conocimiento como lo reconoce esa ciencia, tal vez, ¿no? Ahora avanzo. Lo que sí tienen, sin ninguna duda, es legitimidad. Porque si estás en el territorio que puede verse afectado por un desarrollo, tenés legitimidad para opinar, para que tu voz deba ser escuchada. Mucho más cuando hay autores como Ulrich Beck que dicen, en realidad la ciencia, por más que las ciencias haga todo tipo de estudio, hay una falta de conocimiento irreductible y por lo tanto las decisiones técnicas no son suficientes, tienen que ser políticas en el más amplio sentido de la palabra, tiene que haber otras opiniones. Tenemos que decidir como comunidades, digamos, a qué riesgos nos queremos exponer y a qué riesgos no, porque a riesgos nos vamos a exponer siempre. La ciencia y la tecnología nos traen beneficios, nos traen bienes, y la ciencia y la tecnología nos traen concomitantemente, a la vez que producen esos beneficios, nos traen riesgos. Entonces, insisto, para tener como un cuadro clarito, como la ciencia no va a poder prever todo lo que pueda pasar, que esto es cambio climático y adelgazamiento de la capa de ozono, agujero de ozono, son dos casos emblemáticos de que la ciencia no pudo prever consecuencias que eran intrínsecamente prácticamente imprevisibles, como la ciencia no puede agotar el campo de lo que puede pasar, la decisión tiene que ser política. La ciencia contribuye desde distintos lugares. Por otro lado, si las comunidades tienen o no el conocimiento para demostrar que su preocupación tiene fundamento. A priori hay una categoría que me gusta mucho presentar, que cuando reflexionamos sobre ella es casi una obviedad, y es la categoría de ciencia no hecha, en inglés undone science. Uno de los autores que la propuso es David Hess, que trabajan en el ámbito de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Ciencia no hecha apunta al hecho de que para producir ciencia se necesita dinero, se necesita tecnología, se necesita expertos. Entonces, la cancha está inclinada a priori a favor de quienes tienen el capital para financiar eso. Sobre esto, perdón que te interrumpa, Sí. pero recuerdo un caso como muy emblemático cuando sucedió un derrame de un metal pesado en una represa de una provincia cordillerana, no me acuerdo si fue en Mendoza, que asambleas conformadas por vecinos lo que terminaron haciendo fue una vaquita para hacer una colecta, para poder traer a un hidrólogo que venía desde Estados Unidos para que pueda medir para ellos el posible impacto ambiental generado por ese derrame, ¿no? Y ahí como me ponía a pensar, claro, todo ese financiamiento al que tuvieron que intentar acceder a través de una colecta para poder traer a alguien desde la ciencia que pueda rebatir, que pueda responder con las mismas herramientas que responde o que expone la empresa implicada en este caso, ¿no? Exactamente, porque si en esos estudios lo que queda es la preocupación, pero no está demostrado, y todo nuestro sistema institucional, no el nuestro en Argentina, en el mundo se apoya en la ciencia institucional. Ahora, digamos. es un juego poderoso, es un juego peligroso, porque, digamos, en ese sentido pareciera que la ciencia está mucho más a mano para quien tiene poder, para quien tiene capital, y Como para las todo. comunidades están como... Como todo en las democracias capitalistas. Hmm. Vivimos en el capitalismo. O sea, la forma de gobierno de todos los países, con excepción de China, que habría que ver cuál es la forma de gobierno de China y el sistema económico de China, son democracias capitalistas. Entonces, el que tiene el dinero tiene la libertad de hacer con ese dinero lo que quiera. Esa es la verdad, nos guste o no nos guste, mientras no cometa un delito, pero puede irse al espacio. Digamos, Jeff Bezos se fue al espacio con unas tremendas emisiones de dióxido de carbono, y al reverendo cohete
para usar una metáfora muy adecuada al caso. ¿Para qué? ¿Para demostrar qué? Para nada. ¿Por qué? Porque era millonario y lo puede hacer. Porque es millonario y lo puede hacer. Ese es el mundo en el que vivimos. Mientras no salgamos del capitalismo, que nos cuesta tanto imaginar qué podría haber después del capitalismo, porque hubo antes del capitalismo, pues feudalismo, y lo lógico sería pensar que la historia nos va a traer otros modelos económicos, bueno, otras organizaciones sociales. Bueno, mientras no salgamos del capitalismo, es así. El que tiene el dinero tiene la capacidad de invertirlo en lo que quiera. Bueno, pero ahí pareciera que no existe el Estado, digamos, ¿no? Como, ahí también me parece que hay como un juego, hay un papel muy importante que es el del Estado y siento que es al que más presionamos cuando notamos en distintos espacios que a veces la ciencia se está llevando puesta al no conocimiento, ¿no? Termino de la definición de no conocimiento. No es meramente los promotores de los proyectos, sino en general, dice la definición de no conocimiento, las élites. Las élites, como sea que las definamos, en una sociedad tienen también sobre el Estado una influencia mayor. En nuestro país, que históricamente somos un país agroexportador, obviamente las élites vinculadas a la agroexportación a la agroexportación, ¿no?, de campo y industria vinculada al campo, tienen sobre el Estado Nacional una influencia importantísima porque a su vez es como una especie de socioeconómico, ¿no? El Estado Nacional también tiene un compromiso que es promover la actividad económica para que se genere empleo, ¿no?, y bienestar para toda la sociedad. Eso por un lado. Entonces, de movida, las élites, dice la definición de ciencia no hecha, tienen una capacidad de impactar en cómo se fijan las agendas de investigación y de poner sus intereses y hasta incluso sus valores, que es algo más inmaterial, ¿no? Por ejemplo, el valor de la productividad, el valor de la sociedad de consumo. Es un valor intrínseco, cuanto más bienes tengamos es mejor para todos, no necesariamente es así, pero ese es el valor intrínseco en una mirada productivista. Y por otro lado, agregaría, con respecto a tu mirada, que el Estado no es uno solo, que el Estado es un actor múltiple y heterogéneo. De movida tenemos 3 poderes y de movida tenemos Estado Nacional, tenemos jurisdicciones provinciales y locales, tenemos tratados internacionales y organizaciones internacionales que integramos. Yo siempre doy un ejemplo que es muy revelador, a lo mejor es muy socorrido, pero es importante. Dentro del Estado, en un lugar bastante homogéneo como es Poder Ejecutivo Nacional, o sea, uno de los 3 poderes y uno de los 3 niveles, tenés un Ministerio de Agricultura y un Ministerio de Ambiente, Secretaría, Fondo Secretaría uno u otro, etc. ¿Cuál es el mandato? Y esto quiere decir, como sociedad, ¿qué le pedimos al Ministerio de Agricultura? Que produzcamos más. Y además que produzcamos más también para exportar, porque de ese sector de la economía vienen muchos dólares que sirven para la balanza comercial, etc. Ingresos por impuestos para después distribuir. ¿Y qué le pedimos como sociedad a la Secretaría de Ambiente? Le pedimos que proteja el ambiente, que proteja la salud de todos. Esos 2 ministerios eventualmente tienen mandatos que pueden colisionar. Bueno, sucede en la agenda política actual, sucede. Bueno, entonces el Estado no es uno, el Estado es heterogéneo. Y si nos quedamos, insisto, solo en Gobierno Nacional y solo en Poder Ejecutivo, dentro de un mismo partido, tenemos 2 mandatos potencialmente. Bueno, creo que uno de los casos que mejor explica o expresa esto que estás contando, Ana María, es el de cuando se puso en agenda a finales del año pasado la explotación offshore, ¿no? La búsqueda y la extracción de petróleo en el mar argentino y todos los movimientos que sucedieron puertas adentro en el Ministerio de Ambiente, lo que pasó en la Secretaría Nacional de Cambio Climático también, en el gabinete. Entonces me parece que eso explica y expresa bastante todos estos factores que suceden dentro de lo que a veces mencionamos como el Estado y me parece que está buena tu observación, una persona o 2. Y también me parece que hay algo muy interesante que vos destacás, la noción, o sea, la idea de la política, digamos, como la acción política, y que no necesariamente siempre va a estar alineada con cuestiones técnicas, ¿no? Que me parece que ahí hay algo también que es como bastante importante de tener en cuenta. A veces nos preguntamos por qué tal o cual persona es ministra, es ministro en general, no pasa con las mujeres, pasa con los hombres. Sobre todo los que no tienen demasiada capacidad. Los que no tienen demasiada capacidad predominantemente son varones. En cuanto a las mujeres, en general llegan las que tienen capacidad. Perdón, tenía que pasar el aviso. No, me parece muy bien.
Nada, es bastante interesante lo que estás trayendo. Y un poco me pregunto, dentro de lo posible, ¿no? Dentro de lo que creemos posible en el escenario actual de Argentina, en cómo están sucediendo, digamos, cómo se desarrolla la agenda ambientalista, pero también la productivista, cuando escuchamos la exigencia que de a momentos hacen las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de la juventud, acerca de estudios de impacto ambiental estratégicos, digamos, repensarlos, reformularlos. ¿A quién le cae la facultad de monitorear el espacio donde después se hará determinada actividad? ¿Vos crees que son cambios posibles de realizar? ¿Crees que es algo posible, que se puede intervenir en esas prácticas como se venían realizando y empezar a proponer una mirada nueva, distinta? ¿Crees que se puede alcanzar en la agenda política como está hoy? Yo creo que sí, y sobre todo por el nivel de movilización que tenemos en nuestro país y en América Latina en general, y por el nivel de articulación que hay, por el nivel de desarrollo de competencias, por el nivel de articulación también con el sistema científico, con los intelectuales, con los artistas, hasta con ciertos sectores de la política, digamos que no es un bloque homogéneo, ni siquiera se divide en términos de partidos. Yo creo que sí es posible, que es necesario y que es posible. En mi mirada, estamos atravesando en América Latina un ciclo de protesta que tiene un componente ambiental fundamental. Dentro de ese gran ciclo de protesta hubo como olas, digamos, las cuestiones de género, las cuestiones de diversidad también están en agenda en ese sentido, perdón, y están en movimiento. Así que me parece que ese nivel de movilización y ese nivel de articulación y de conocimiento desarrollado estratégico y en términos de la capacidad de articular nos permite pensar que no está todo ganado del lado del capital, de los intereses productivistas, como sea que definamos ese adversario que sentimos que nos amenazan como sociedad. Charlando de estas cuestiones, y quiero tomar como lo que vos me contabas fuera de cámara, que son como tus focos de atención, ¿no? Esto de la cuestión de controversias técnicas y ambientales, desde varias perspectivas, percepción de riesgo, dinámicas de las controversias, actores sociales que intervienen y demás. Mi pregunta para vos es, ¿te considerás una ambientalista? Aparte, ¿te considerás una activista? No diría que soy una activista. Sí que soy una ambientalista, en el mismo sentido que soy una feminista, no orgánica, digamos. Yo siento que puedo hacer mi mejor aporte a la sociedad haciendo exactamente lo que hago, que es ser profesora universitaria e investigadora. Un lugar al que llegué, digamos, tras muchas búsquedas y habiendo pasado por muchos lugares. Yo soy inicialmente licenciada en letras, luego me formé como periodista científica, trabajé como periodista científica profesional por 10 años, luego hice una maestría en comunicación. Cuando volví en Estados Unidos, cuando volví, me integré a la Universidad de San Martín, que estaba creciendo mucho en ese momento. En la maestría ya empecé a trabajar en controversias y fui como incorporando perspectivas, maneras de pensar, que yo me doy cuenta que es importante que las comparta con el ámbito de la comunicación de la ciencia en general, que es como mi ámbito de pertenencia profesional, el periodismo científico y la comunicación de la ciencia, y con la formación en grado y posgrado. Me parece que ahí yo tengo algo para ofrecer, que lo pueden ofrecer otras personas también, pero me parece que yo puedo ofrecer algo que no está tan a la mano, digamos. Sí, diría que es eso fundamentalmente. Eso es lo que soy, una profesora, una investigadora. Me salgo un poco del eje, porque también un poco la intención acá es como, no te digo que divagar, porque no somos tan improvisados, pero sí poder tocar otros temas de interés. Y en el último tiempo hay un cambio como muy notorio de la imagen que tomó la UNSAM, ¿no? La Universidad de San Martín. Es una universidad que tal vez hace algunos años no estaba tan en boca y en vista de jóvenes como está sucediendo ahora. Algunos, los que están por ahí como más vinculados con las plataformas digitales, con las redes sociales, porque le llegan los memes de la UNSAM, como le puede pasar a un estudiante de Derecho de la UBA, que tienen también excelentes memes. O sea, porque la universidad tiene buena prensa. Exactamente. Ahora,
¿Qué está pasando con la UNSAM? De repente son como... Hay una revolución de la UNSAM y no nos enteramos. ¿Qué es lo que está sucediendo con la Universidad de San Martín? Que está como bastante más posicionada en boca de todos. Recuerdo también imágenes de Alberto caminando por la UNSAM, digamos como, me refiero al presidente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo? A ver, UNSAM es una de las universidades del conurbano de los años 90, creada por el presidente Menem, que las creó, según se decía por aquella época, para quitarle presupuesto a la UBA, porque la UBA era un bastión radical. Pero las creó, pero no les dio presupuesto. De la misma generación que la UNSAM son UNTREF, o sea, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de General Sarmiento, de Lanús, de Quilmes, que también crecieron mucho. UNSAM tuvo algunas decisiones iniciales que tomó el primer rector, Daniel Malcolm, que fue articular con sectores científicos ya desarrollados previamente a la universidad. Uno es el sector nuclear. Se hizo un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica, entonces vino un instituto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Sábato, luego se creó otro, el Dan Benninson, así como está el Balseiro, del que todos hablamos y que tiene un nombre así que brilla, que articula con la Universidad Nacional de Cuyo, porque la CONEA no puede tener, no es universidad, no puede dar títulos. Entonces, cuando quieren hacer una ingeniería nuclear, necesitan asociarse con la universidad. Bueno, así como está el Balseiro, está el Sábato en Constituyentes. Y luego el Dan Benninson. Entonces es como que ya tomamos una rama que estaba muy madura del sistema científico-tecnológico. El sector nuclear es uno de las grandes áreas del sistema que empezó en los años 50 con la primera presidencia de Perón. Y otra área del que también se supo convocar es de biotecnología, de la otra gran tradición, que es la tradición de las biomédicas. Nuestros premios Nobel, tenemos 2 premios Nobel y medio, me gusta decir a mí, porque el de Milstein es medio entre Argentina y Reino Unido, pero Husay, Leloir y Milstein vienen de la tradición de las biomédicas, de lo que se llamaba bioquímica o fisiología, digamos, y que ahora es más bien se llama biología molecular. Lograron atraer al inicio de la universidad grupos de investigación de allí. Y también la Escuela de Ciencias Sociales, el IDAES, también preexistía a la universidad. Entonces es como que vos ya crecés, pero no desde un embrión, sino desde jóvenes o hasta adultos, diría, en el caso de la tradición nuclear y la tradición biomédica. Así que esas fueron grandes decisiones. Y después la universidad tuvo una gran expansión en los años del kirchnerismo, digámoslo francamente, pero eso no pasa solamente en la Universidad de San Martín, pasa en todas las universidades nacionales. La cantidad de obra que se hizo en las universidades, yo los invito a venir al campus de la universidad y que a alguno de nosotros les cuenten, este edificio se inauguró así, y son todos los años de la presidencia de Néstor Kirchner y las 2 presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Y también hubo, eso digo los edificios, pero digo también las líneas de investigación que se sostuvieron. Y también hubo decisiones importantes en términos de política científica, de cómo acompañar las líneas de investigación. Entonces hay transferencia, y entonces estamos hablando de dispositivos de diagnóstico y estamos hablando de vacunas también, que son los que también son como las lucecitas, ¿no? Más impresionantes de la universidad. Y detrás de ello, las ciencias sociales y las humanidades acompañando, articulando y formando. Insisto, no sé si es comparativamente más o menos. Yo puedo contar la historia. Sí, no, que vemos de no hay una adentro. receta mágica. La respuesta no era una receta mágica, sino que tiene que ver con un trabajo construido en el tiempo, con todo un proceso. Qué interesante. Claro, hay mucha historia. Bueno, hay mucha historia detrás de la universidad. Eso está clarísimo. Y un poco preguntarte también, en esta línea, acá un poco la intención es hablar de la justicia social también, no es solamente analizar, digamos, problemáticas ambientales de, no sé, si contaminan o no contaminan y quedarnos con una idea más de los ecosistemas y la biodiversidad, sino que siempre entendiendo a las comunidades. Un poco preguntarte si vos sentís, por ejemplo, con la UNSAM, digo porque es tu experiencia, posiblemente conociendo a otras académicas me podrás decir, esto pasa en otras universidades, si son solo
los jóvenes de las ciudades quienes acceden a las universidades, si hay alguna migración desde la ruralidad hacia los centros urbanos para estudiar, ¿no? ¿Qué estás notando en ese sentido? Upa, perdón. En particular, la UNSAM tiene una sede pequeña, no es completamente una sede de la universidad en San Antonio de Areco, pero hay universidades nacionales que están en zonas más, que podríamos considerar más rurales. La de San Martín es claramente metropolitana, porque el conurbano es una extensión de la ciudad, digamos. Ahí, por supuesto, San Martín tiene lugares muy diferentes, ¿no? No es tan diverso, si se quiere, a lo mejor como La Matanza, que va del primer conurbano hasta el tercer cordón, pero tenemos situaciones muy diferentes. Tenemos una escuela secundaria técnica en una zona muy desfavorecida de San Martín, y estamos tratando de ir a buscar a esos futuros estudiantes que todavía no se piensan como estudiantes. Porque una cosa es que la universidad te la pongan cerca y otra cosa es que vos pases por delante de la universidad y digas, esa universidad me está esperando a mí, yo tengo 12 años, tengo 15 años, y ese lugar es para mí. Y eso no es así tan fácil, no viene solo de poner la universidad cerca. Tiene que haber un modo de convocar a esos jóvenes que piensan su vida, digamos que son primera generación, que podrían ser, que queremos que sean, primera generación de universitarios. Eso ya ha estado pasando, y no solamente con la Universidad de San Martín, con todas las universidades del conurbano, pero tenemos que profundizarlo, sí. Hoy por hoy tenemos esos estudiantes y también tenemos estudiantes que vienen de familias de clase media, con acceso a la educación, con recursos, no necesariamente con muchísimos recursos, incluso a veces también con muchísimos recursos, pero digo que viene ya con un capital cultural y simbólico que ya se pensaban como estudiantes futuros de la universidad. Por eso digo, es algo que ya logramos tener estudiantes de primera generación, pero que tenemos que seguir profundizando. En muchos casos, cuando nos referimos a dos movimientos sociales como muy emergentes, no porque se acaban de crear, sino más por una efervescencia en realidad, tal vez, pienso en el feminismo, pienso en el ambientalismo, hablamos que son cuestiones que son como transversales, ¿no? que tocan como muchísimas aristas de la sociedad. ¿Crees que están en las facultades, por lo menos en las públicas? Sí. ¿Llegó el feminismo, llegó el ambientalismo, están en las currículas, están en las materias, están en las cabezas de los estudiantes? Están claramente, las traen los estudiantes y las traen las profesoras y los profesores, digamos. En general, los profesores del sistema público tienen preocupaciones por temas sociales y están un poquito pensando en cómo seguir adelante, pero los estudiantes también todo el tiempo te están despertando y haciendo cosquillas y haciendo ruido y movilizando. Así que sí, están en la currícula, están en oficinas específicas que trabajan con problemáticas específicas eventualmente, por ejemplo, cuestiones de género. Hubo como una ola, digamos, de preocupación y eventualmente de denuncias. Hará unos 8 años empezó más o menos. Ahora esa ola ya está más sistematizada, institucionalizada, entonces ya no hay necesariamente tantas protestas o denuncias en términos de profesores que hubieran cometido alguna falta, algún abuso, o compañeros. Ahora ya está todo funcionando mejor y también hemos todos aprendido e internalizado derechos. Entonces hay nuevas reglas de juego en relación con el reconocimiento de derechos y en relación con establecer relaciones de poder menos marcadas, ¿no? Entre los géneros, por ejemplo. Para cerrar, y me gustaría cerrar esto con hacer como un ejercicio del pensamiento frente a los derechos que tenemos o los que queremos conquistar. En materia ambiental, ¿qué derechos pensás que podrían fortalecer las comunidades y cuáles tal vez tendríamos que trabajar en pos de construirlos y adquirirlos?
Bueno, primero, obvio, es el derecho a ser escuchados en sus preocupaciones, en sus reclamos. O sea, tenemos en la Constitución el derecho a un ambiente sano, eso es obvio. Me parece, partimos de algo que ya está reconocido, pero el derecho a ser escuchado y el derecho, justamente para ser coherente con lo que comentábamos, el derecho a que el sistema científico nacional, como mínimo, los acompañe en producir el conocimiento que requieren despejar, probar o despejar sus preocupaciones, digamos, ¿no? Si dicen esto puede contaminar, esto no se está midiendo, se debería medir, acá está pasando algo, tenemos la preocupación de que hay mucho cáncer, muchos abortos, muchas malformaciones, eso ha sido descrito en la literatura como epidemiología popular, entonces la ciencia tiene que salir a acompañar, o las ciencias tienen que salir a acompañar esa preocupación para ver si efectivamente es así. En general es así, ¿no? Cuando vos decías, tienen siempre razón, y no es que tienen siempre razón, pero su preocupación siempre tiene fundamento, digamos. Lo que tenemos que después es demostrarlo, digamos, científicamente, para que el sistema lo reconozca y se actúe en consecuencia, ¿no? Porque un juez tampoco puede pedir una medida cautelar, cerrar una fábrica o cerrar una mina o prohibir que se haga determinado emprendimiento si no está la ciencia diciendo que el riesgo es inminente y es importante, ¿sí? Me aparece una frase que yo ya no sé qué tan realizable es, qué tan posible es de acceder, pero democratizar la ciencia, ¿no? Parece un lindo eslogan. Digamos. Si levanto ese eslogan, seguro que un par de personas me van a seguir atrás. Y todo lo que sea democratizar te dirían que sí, te apoyan. Hay dos palabras. Hay un autor que me gusta mucho citar, que es John Dreiser, que escribe un libro que describe los discursos sobre el ambiente. Y dice, con sostenibilidad y con democracia nos pasa que todos estamos de acuerdo que son buenas palabras y todos nos llenamos la boca con esas palabras. La disputa entonces, o sea, nadie diría estoy en contra de democracia ni estoy en contra de democratizar. Ni por supuesto estoy en contra de que algo sea sostenible. Ok, en términos ambientales. El punto es que eso hace que, como estamos de acuerdo en esto, la discusión se traslade a cómo definimos democracia o cómo definimos sustentable, ¿no? Y entonces sí, democratizar, pero entonces yo te digo, ¿qué sería democratizar? ¿Sí? Pero bueno, sí, entiendo el concepto, que sea accesible el conocimiento, y no accesible solo para aprenderlo, sino para producirlo. El conocimiento que necesitan las comunidades, por ejemplo, para justificar sus preocupaciones. ¿Cómo la pasaste, Ana? Excelente, muchas gracias. Gracias a vos.